Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana no como un tema importante, sino como un eco de lo que cada uno hace en este llamado de Dios. Solamente es hacer un eco, porque la experiencia cada uno lo tiene ya escrito en el corazón. El tema que he escogido en esta mañana es: hacemos visible el amor de Dios. La Pastoral de la Salud quiere ser la respuesta al mandamiento del amor, presente en cada hombre, de manera especial en los más frágiles y vulnerables. Es el camino evangélico que tiene presente y actualiza la obra de Jesús, porque eso hacemos cada uno de nosotros. Actualizamos y hacemos presente la obra de Jesús, viendo su rostro en aquellos que sufren. Solo el rostro de Jesús plasmado en mi prójimo es lo que me garantiza, es lo que me atrae a entregar mi tiempo. La Pastoral de la Salud es el servicio espiritual y humana que la comunidad cristiana realiza en el mundo de la salud y de la enfermedad, realizando su misión en el encuentro con el enfermo, con la persona mayor, con su familia también, dándole la esperanza, con los profesionales, con los agentes pastorales, para responder al samaritano que siente el abandono, la soledad de sus seres más cercanos. Quiero compartir con ustedes de una manera muy sencilla, y he querido dividirlo en 3 apartados, pero que están muy relacionados. Primero, esa presencia visible nace de una llamada, no nace de un gusto mío, no nace de algo que me ha ocurrido a mí, nace de una llamada. El Señor nos ha llamado para hacer visible su presencia con gestos tan cercanos, como fue llamando e invitando a sus discípulos. Seguramente hemos sentido en nuestro corazón cómo estos discípulos de Juan el Bautista preguntaron al Maestro: ¿dónde vives? Y el Señor le respondió: venid y lo veréis. Esta llamada, o esa llamada que nace de ese encuentro con Jesucristo, que siempre busca ver el hombre, sentir, escuchar y tocar. Ver cómo estos discípulos le preguntan al Maestro: ¿dónde vives? Sentir como los discípulos de Emaús, que caminaban sin esperanza, y cuando el Maestro les explicaba las Escrituras, ellos sentían algo en su corazón y le dijeron: quédate con nosotros, Señor. Escuchar como aquella mujer que fue al sepulcro y no encontró a su Señor, y cuando escuchó por la voz de este Señor que le llamaba y le dice: María. También necesitamos tocar como Tomás, que quiere meter su dedo y su mano en el costado de Cristo para creer. Este es el corazón de un hombre que quiere actualizar la presencia del Señor en cada uno de sus hermanos. ¿Qué queremos ser todos nosotros? El corazón de la Iglesia. Eso somos cada uno de nosotros, el corazón de la Iglesia. Esta llamada, que se hace una llamada 112. ¿Saben qué es el 112? Yo no sabía hasta que busqué en Google. Por ejemplo, llamada, ¿no? Entonces, ¿qué es el 112? Es decir, se convierte en una urgente llamada, porque eso es lo que uno cuando marca 112, vengan rápido, necesito una urgencia.
una llamada urgente de ser testigos de la caridad de Dios. Eso soy yo, cuando me llaman a mí, testigos de la caridad de Dios, que derrama sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordioso y cercano como el samaritano. Por tanto, nuestra vida en el mundo, y hacemos visible el amor de Dios, nace de una llamada. Y eso es lo más grande que cada uno de nosotros tenemos, que Dios quiere contar conmigo. Y eso es el mejor regalo y la mejor paga que Dios nos regala en esta vida. Cuando llevamos la comunión, cuando consolamos a un enfermo en el hospital, cuando damos esperanza a un familiar que ha perdido el sendero y la fuerza porque su familiar o su padre o su madre o su hijo se va de esta vida. No solamente nace de una llamada, sino también crece en la Iglesia. Es importante entender que la caridad brota del corazón traspasado de Cristo, y es la Iglesia la que debe formar, dibujar y tatuar el corazón idéntico de Jesucristo en el mundo. Es la Iglesia que me forma, que dibuja en mí, que hace el tatuaje en mí, el corazón idéntico de Jesucristo. Buscamos responder al mandamiento del amor. Solo eso buscamos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es el mandamiento nuevo de Cristo. Él nos ha enseñado a amar hasta dar la vida por cada uno de nosotros. La caridad, que es el amor de Dios derramado en la Iglesia y que se manifiesta en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace de la Iglesia eficaz. Espiritualidades, carismas, dones, vocaciones, pues lo hace muy fecundo y eficaz, pues este servicio de la caridad por medio del Espíritu. No brota de una decisión sentimental, sino del don que recibimos de Dios. Cada uno recibe un don de Dios y por el cual somos movidos a amar a Dios y al prójimo. Nuestra caridad se distingue de una mera filantropía, es decir, no solamente amor a la humanidad o amor al género humano. No solo buscamos hacer el bien al otro. La caridad es otra cosa más, es amar al otro por Dios, porque veo en él la imagen de Cristo sufriente y necesitado, porque veo en él a un hijo de Dios, a quien Dios ama con amor infinito. Y aquí me atrevo a citar una frase de Santa María Soledad Torres Acosta, que es la fundadora de la Congregación de las Siervas de María. Ella dice: los enfermos son imagen de Cristo doliente, y es a Él a quien servimos. Pues esto es lo que hacemos. Cada vez que visitamos a un enfermo, cada vez que estamos frente a un anciano, pues refleja en ellos la imagen de Cristo. La caridad brota de Dios y tiene a Dios como término, como decía una beata también de las Siervas de María, María Catalina Irigoyen Echegaray. Ella decía, cuando entraba a ver a un enfermo, ella decía que con ella entraba Dios. Si entraba Dios con ella, ella sabía
qué es lo que tenía que hacer frente a este hermano: ser la ternura, ser la caricia de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros hemos de amarnos los unos a los otros. Cuando amamos con el amor cristiano, hacemos presente a Dios en medio de nosotros, que Él está en cada uno de los que sufren. Todas las cosas importantes se hacen con corazón. No se trata de hacer otra cosa o resolver problemas simplemente. Se trata de poner el corazón en lo que hacemos. Es decir, que lo hagamos con una actitud interna de un amor verdadero, como el corazón de una madre que se desborda al contemplar a su hijo. El amor que viene de Dios, y desde esa interioridad brota de nuestra mano tendida al hermano que lo necesita. Por ello es necesario que nos formemos bien, que adquiramos las habilidades y los recursos necesarios, pero sin olvidar las palabras del Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritatis número 31, que la primera necesidad de los enfermos es la atención cordial y por consiguiente hay una prioridad mayor. ¿Cuál es? La formación del corazón. Ese es lo que tenemos que hacer, formar el corazón. Decía, y cito a un santo médico, doctor San José Moscati, él decía: tendrás que estudiar un libro no impreso. Sus tapas son las camas de un hospital y su contenido los cuerpos dolorosos de nuestros pacientes. Tienes que acompañar a tus estudios con compasión por los enfermos y una gran sonrisa. Pues esto es lo que tenemos que hacer también. Esto a ser visible nace de una llamada, crece en la Iglesia y por último muere para el mundo. La entrega de la vida cristiana busca responder a aquella misión entregada por Jesús a la Iglesia, que se reúne en 3 mandatos del Señor: id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Haced esto en conmemoración mía y amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por eso decimos que el mandamiento del amor es imprescindible en el hacer de la Iglesia. Una Iglesia que no hace visible el amor de Dios y su predilección por la persona no es del todo la Iglesia de Jesús. Los cristianos debemos manifestar nuestra condición de hijos de Dios por el bautismo, a través de los diferentes servicios de caridad que suscita el Espíritu Santo. El amor al prójimo que se hace visible de muchas maneras. Por eso le decía yo, no pretendo dar o compartir con ustedes una ponencia muy alta, sino hacer el eco de lo que cada uno hace en su pastoral. ¿Qué hacemos? El cuidado de un enfermo. ¿Y cómo lo hacemos? En la asistencia con los sacramentos, con las visitas cercanas o con un gesto de ternura. En la cercanía a un anciano, en las visitas a la residencia,
En la visita a su propio hogar, ¿qué le mostramos? La ternura de Dios. En la escucha de las personas en sus problemas, le damos la esperanza. En responder en algunas de sus necesidades básicas, a veces dándole vestimenta, a veces ofreciéndole un hogar donde dormir, a veces compartiendo lo poco, lo mucho de unos víveres o una comida, en acompañar en su enfermedad hacia el encuentro con el Padre. Cuánto bien se hace cuando suena el teléfono y uno puede ir al hospital, al UCI, y darle la unción de los enfermos y darle el soporte espiritual a aquella familia que llora porque su padre y su madre se van de este mundo. Y con sola presencia de Dios y con una sola palabra se sienten como fortalecidos, que ven la vida de su padre que ya termina como un regalo de Dios, que no termina, sino que empieza a vivir, pero vivirá en el corazón. Queremos presentar el mejor selfie. Yo digo el mejor selfie. Cada uno se hace el mejor selfie, que quizás no tiene muchos likes o demanda en el mundo, porque nadie nos aplaude, ni a nadie convencemos. La caridad no vive del reconocimiento del mundo, sino del amor que brota de nuestra cercanía con Dios. Eso es lo más grande. La caridad de la cercanía con Dios que se hace vida cotidiana y se va configurando en nosotros la imagen visible de Dios, que busca ser la medicina para acabar o frenar con el mal de la indiferencia, que ya lo habla el Papa Francisco, el mal de la indiferencia. Solo el amor que se manifiesta en obras vale más que 1000 palabras. La vida de caridad, de amor al prójimo, es señal visible de los cristianos. Por tanto, que nadie se sienta menos, que nadie se canse, que nadie se aburra, porque el Señor nos ha llamado y le hemos respondido que sí. Una de las cosas, cuando estaba yo en mi país, le decía a mi obispo, porque uno ya se siente cansado o quiere descansar, uno se acerca y le dice: Monseñor, quiero descansar. Y él decía de alguna manera: mira, ¿tú sabes quién es la persona, ¿no?, que no descansa y trabaja las 24 horas? Pues no lo sé. Y él decía: el mal. El mal siempre trabaja las 24 horas y busca cómo desanimarnos, cómo abajarnos, cómo quitarnos la gana de seguir sirviendo en ese llamado que nos hace Dios en nuestro prójimo para acercar y darle nuestro tiempo. Y con eso dije: ahora lo entiendo un poco mejor. La caridad está por encima de cualquier otro criterio de relación entre personas. La caridad pasa por encima de raza, de sexo, de ideología o de religión. El amor se debe a quien está cerca por encima de todo lo demás. Además, la caridad es el motor visible. No hay otra cosa más que pregonar o predicar, sino la caridad, que impulsa a la comunidad cristiana a salir de aquellos grupos encerrados y a poner a la Iglesia en salida misionera. Como dice el Papa Francisco, salir al encuentro del otro. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega,
llega al que está cerca, pero procura alcanzar también al que está lejos, al que es ignorado, al que sufre consecuencias dramáticas, fruto de la pobreza o de la falta de recursos. Por eso qué importante es ser ejemplo de cristianos entregados al servicio del prójimo, como se hacía en los primeros siglos de la Iglesia, que era la herramienta más eficaz para la evangelización de los no creyentes o los que se sentían alejados de Dios. Debemos seguir haciendo visible en este tiempo moderno la presencia de Dios, que muchos sacerdotes y religiosas, laicos, que con su entrega han despertado en la Iglesia el amor a los más necesitados. Pues he querido compartir esto, lo que hacemos visible el amor de Dios. Nace en la Iglesia porque Dios me ha llamado, crece en la Iglesia porque me regala a través del Espíritu Santo sus dones y muere para el mundo. Eso soy yo, soy el granito que cuando cae en tierra muere, da mucho fruto.